Inevitablemente, cada nueva generación vemos que resurgen los sueños, ilusiones, lo que llamamos tantas veces utopía, ¿no?, de un mundo mejor, ¿no? Y ese sueño, curiosamente, aunque se desvanece generación tras generación, vuelve a resurgir de sus cenizas. Surgen movimientos, expectativas grandes de una nueva generación por cambiar todo. E inevitablemente, cada vez, una tras otra, ¿no?, vemos que acaban fracasando. Las mejores causas, las mejores intenciones que unen a las personas en un esfuerzo común, ¿en qué suelen acabar? Generalmente en división y fragmentación. Puede llegar un nuevo partido de jóvenes que van a purificar, limpiar toda esta corrupción y son los primeros que finalmente se enfrentan los unos con los otros. Así, cada nueva causa, sea social, política y, ¿por qué no?, lo diremos también, eclesial. Cuánta gente también se ha unido supuestamente para construir por causa de Dios y de su obra, y lo que acaba constantemente es enfrentándose entre sí, buscando cada uno su propio lugar en su camino. Por lo tanto, el texto con el que concluye nuestro recorrido por estos primeros 11 capítulos del Génesis es capital para entender verdaderamente cuál es la realidad que vivimos en cada generación en esta sociedad y cultura. En el capítulo 10 encontramos las generaciones de los hijos de Noé, ¿no? Y el 11 concluye, ¿no?, con la realidad de este cuadro que se ha dado en llamar la cultura de Babel. Nuestro recorrido acaba propiamente con los descendientes de Sem, pero el pasaje central, sin lugar a dudas, es el que encontramos en los versículos 1 al 9 del capítulo 11, en el cual se nos dice que entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Muchos han dudado realmente si esto fuera así. De hecho, los teóricos estudiosos del origen de la lengua disputan hasta el día de hoy cuál es el origen. Hay como 9 ramas, básicamente parece, de las lenguas que conocemos, y durante mucho tiempo se ha dudado de que hubiera una lengua común. Curiosamente, en los últimos años ha habido un resurgimiento de la idea de un origen común de la lengua por nadie que tenga ningún tipo de interés en reivindicar el relato de Babel, como por ejemplo Noam Chomsky, que es un conocido militante marxista famoso por su rechazo de la religión, y él es de los muchos que cree que había un origen común en el idioma, en una lengua original. Así que encontramos gentes en ambos campos, que lo mismo fueran proclives al relato del Génesis o en contra de ello. Pero no ese es el propósito, yo creo, del relato de Babel, explicar cuál es el origen de la lengua o del idioma, ¿no? Lo que nos muestra a continuación es que lo que aconteció es que cuando salieron de Oriente, fijaos bien siempre la indicación geográfica, que tiene un profundo sentido espiritual, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo que llamamos la cultura de Babel es el empeño, ¿no?, que tiene la humanidad, no ahora, ese es el error que muchos cometen, ¿no?, de que esta es la sociedad que finalmente ha roto con esos orígenes de fe en los cuales estaba basado el mundo. No, es ya al este del Edén que se va forjando esta cultura que llega a su culminación en Babel, por el cual lo que buscamos es el nombre de la humanidad y no de Dios. Con las conocidas palabras del filósofo Nietzsche, se trata de matar a Dios, ¿no?, cuyo hedor todavía llena Europa entera. Un continente profundamente secularizado que lo que busca es el hombre, que en sus declaraciones, en su propósito, en su fin, está solamente su propio orgullo y dignidad. Claro, esta es la gran ofensa a Dios, si nos fijamos a la luz de este capítulo. El hecho de que estando en deuda con Él, debiendo reconocerle y siendo agradecidos a Dios, lo que nos importa somos nosotros. Y es muy fácil, claro, al llegar a este punto, intentar ver el problema en los demás, en el mundo que nos rodea, y no en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la gran lección, sin lugar a dudas, que nos da nuestro texto, ¿no?, es cómo el orgullo efectivamente mata. La soberbia tiene tal poder e influencia en nuestras vidas, ¿no?, que ninguno de nosotros está libre de ella.
tenemos tal preocupación e interés por nosotros mismos, ¿no? Que esto se ve en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra familia y matrimonio, como se ve también en la propia iglesia, en el propio contexto cristiano. Hay tanta preocupación por uno mismo, ¿no? Por su propia reputación, por su propio nombre, que uno se pregunta dónde está Dios en todo ello. Lo que nos muestra aquí en el cuadro en el cual Dios contempla esta realidad a continuación es el profundo desagrado que Dios tiene, ¿no? En esta realidad de nuestra soberbia y orgullo. Nos dice que descendió del Señor, versículo 5, para echar una mirada y ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Ese Dios trascendente que está por encima de nosotros desciende para ver a qué nos dedicamos, ¿no? Y lo que ve el Señor es que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra y nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos, dice en plural, hablando Dios consigo mismo como en otra indicación de su carácter trino, del carácter de la pluralidad dentro de ese Dios del Antiguo Testamento. Dice que descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Se trata, por lo tanto, esta división y fragmentación que todo lo fastidia, todo lo estropea, ¿no? Nos está diciendo aquí que en el fondo es una indicación del juicio de Dios, o sea, del rechazo de Dios con tantas iniciativas humanas que lo que buscan es su propia causa. ¿Por qué siempre se dividen? ¿Por qué la gente siempre acaba peleándose, ¿no? ¿Por qué acaba todo en conflicto? Veis que evidentemente por un lado está en el empeño tozudo del ser humano. La constatación de Dios es que la naturaleza humana en cierta forma es como incorregible. Como hemos visto, en esa naturaleza pecaminosa no hay la posibilidad de reforma o de mejora en que la humanidad sueña. El ser humano está empeñado en buscar su propia reputación, su propio nombre, y nada le va a hacer desistir de ello. De una forma o de otra, lo que va a buscar es su propio interés, ¿no? Pero Dios responde, ¿no?, a ese, lo que la Biblia llama su pecado, ¿no?, por medio del juicio de Dios, ¿no? Y nuevamente encontramos como una indicación primera, ¿no?, de ese juicio divino que un día vendrá finalmente. O sea, todo esto son como adelantos del juicio que vendrá, ¿no? Y ese juicio, fijémonos, que es la dispersión, ¿no?, que viene del enfrentamiento y del conflicto, ¿no?, entre unos y otros. Claro, ¿no os habéis preguntado por qué siempre todo acaba mal? O sea, ¿por qué cuando empieza una buena iniciativa, ¿no?, con personas que tienen la mejor intención, que tienen el buen corazón, que tienen la capacidad para poder hacer algo juntos, tienen incluso la pericia, la profesionalidad, el talento para poder trabajar, no falta nada, ¿no? Pero ¿qué ocurre para que siempre acaben peleándose? O sea, esto es algo que te deja absolutamente alucinado, ¿no? Y claro, esto lo vemos en el mundo y lo vemos en la iglesia, ¿no? Uno no deja de asombrarse, ¿no?, cómo pasan los años, y muchos de los que estamos aquí llevamos casi toda la vida, no prácticamente en la iglesia, sino toda ella, y cuántas divisiones, separaciones, conflictos hemos visto. Y dices, bueno, ¿qué ocurre aquí? Claro, la Biblia no tiene más que una respuesta, es el orgullo y la soberbia del hombre. Es sencillamente tu propia preocupación, tu propio interés, lo que hace prevalecer. Y se produce precisamente esa separación y división, en cierta forma, como un juicio divino. O sea, hay como dos dimensiones siempre en la palabra de Dios que no podemos aunar o mezclar, pero que están ambas presentes. La dimensión divina, trascendente, ¿no?, por la cual Dios actúa y que no podemos entender y comprender. O sea, obviamente que muchas veces no podemos percibir que una separación o una división es un juicio de Dios o todo lo contrario, es una separación por fidelidad a Dios. Nosotros no podemos discernir fácilmente lo que es. Sin embargo, en la perspectiva divina vemos que existe esa posibilidad, esa realidad de que lo que Dios está haciendo es trayendo juicio, ¿no? Desde la perspectiva humana lo que hay es la responsabilidad. Claro, es nuestro orgullo, es nuestra soberbia la que trae las divisiones, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo es no le culpes a otro de lo que tú mismo estás causando con tu problema, ¿no? Pero en el plano divino hay también una intervención, ¿no? Esta intervención que vemos aquí, por la cual Dios
no es que se complazca en la dispersión, ¿no? Es su respuesta, digamos, en su ofensa, ¿no? Y reacción frente a la soberbia humana, ¿no? Claro, uno se puede preguntar, ¿no? en este momento, ¿no? ¿Por qué tiene que haber siempre tanta diversidad, ¿no? Claro, lo vemos en el propio ámbito de la Iglesia, ¿no? O sea, no solamente el católico, otras personas que miran desde fuera el mundo evangélico, dicen, bueno, esto es un absoluto caos, o sea, aquí cada uno está por su lado, esto es todo una serie de reinos, de taifas, cada uno pues, buscando su propio interés, ¿no? El denominacionalismo, ¿no? Que llamamos, ¿no? La búsqueda constantemente de tu propia identidad, ¿no? Claro, esto es algo que por mucho que uno se acostumbre a que es la realidad, no deja de sorprendente, sobre todo cuando lo veas con los ojos del de fuera. Claro, es algo que muchas veces a la gente no acaba de entender, ¿no? De comprender, ¿no? Pero ¿cómo estáis tan divididos? ¿Cómo estáis tan separados, ¿no? Claro, hay un plano, que es el plano evidentemente de nuestra responsabilidad, ¿no? Pero hay otro plano, como vemos, que es el divino, ¿no? O sea, Dios se ha propuesto de la historia de la humanidad desde entonces hasta ahora que ese proyecto unitario, uniforme, de intentar de una forma monolítica, institucional, elevar una causa, ¿no? Por el cual, digamos, nuestros esfuerzos fracasen. Y es por esto, claro, que todos los grandes esfuerzos internacionales, pensemos en la Sociedad de las Naciones, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las naciones dicen, esto ya no va a ocurrir más, ya ha sido bastante, 2 guerras mundiales que han arrasado la humanidad, vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Nacen las Naciones Unidas, ¿no? Todos estos organismos. ¿Por qué no muestran eficacia, utilidad? ¿Por qué parecen absolutamente incapaces de poder enfrentar ninguna crisis en el mundo, ¿no? Porque parece haber como un juicio, ¿no? Como una condenación o maldición por el cual la humanidad no se puede poner de acuerdo para poder resolver sus problemas, ¿no? Y está constantemente, ¿no? Buscando. Ahora bien, eso no es una excusa o justificación, ¿no? Lo que aquí nos muestra es que es su propio pecado. Es la responsabilidad que tenemos la que nos impide, ¿no? Por nuestro orgullo, ¿no? Poder trabajar juntos, ¿no? Pero nuevamente en este capítulo encontramos al concluir este episodio cómo va a haber siempre estas dos esferas, ¿no? Dios en los cielos, como dice Eclesiastés, no nos equivoquemos, ¿no? O sea, Dios está arriba y no lo podemos mezclar con nuestras propias acciones y pensar que lo que hacemos es lo que Dios hace. No, Dios está arriba y Él contempla, Él ve, Él mira todo, ¿no? Pero Dios es trascendente, Dios está por encima de nuestras miserias y pequeñas causas, imperios que queremos hacer en su nombre. Utilizamos su nombre, queremos, digamos, muchas veces hacer algo, pero Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, ¿no? Y por otro lado, la tremenda responsabilidad, ¿no? El juicio, ¿no? De ese Dios sobre nuestras propias acciones, nuestras propias motivaciones, ¿no? Y claro, el mantener el balance, ¿no? El equilibrio entre estas dos cosas es muy difícil, ¿no? Porque tendemos a confundir, ¿no? La realidad de Dios con nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Su proyecto de querer divinizarse, querer ser como Dios, ¿no? Lo hemos visto desde el principio. Entonces, dice prescindir de Dios, haber acabado con Dios, que ahora solamente le interesa la realidad humana, y lo que hace es divinizar a la humanidad, ¿no? Como si fuera el último baremo y toda la medida de todas las cosas, ¿no? En el fondo es un proyecto de soberbia, ¿no? De orgullo, de desobediencia en términos bíblicos. Porque si Dios es Señor, Él tiene la autoridad. Si nosotros nos rebelamos frente a Él, estamos en lo que bíblicamente podríamos llamar un acto de desobediencia. La humanidad aquí, por lo tanto, nos la presenta también, si os fijáis, por primera vez colectivamente. Hasta ahora hemos visto mucho el cuadro de individuos, ¿no? De personas y cómo relacionan con Dios, ¿no? Pero aquí es como que al acabar esta sección te mostrará qué pasa con toda la humanidad en su conjunto. Y la humanidad en su conjunto es rebelde frente a Dios. Eso es lo que te está diciendo. Y lo que va a buscar es su propio nombre, su propia grandeza y su propia soberbia, ¿no? Claro, esto es fundamental cuando entendemos a la luz del Nuevo Testamento por qué es tan grave para Dios esa actitud que Él ve incluso en los religiosos, de orgullo, de autosuficiencia, de soberbia, ¿no? Por la cual una y otra vez el Señor se enfrenta a ellos, ¿no? El Señor Jesús nos dice en pocas cosas que le imitemos. Él es tan diferente y distinto a nosotros, ¿no? En estas nuestras miserias y mezquindades, ¿no? Que pocas veces, ¿no? Encontramos en palabras de Jesús que Él dice ser como yo, igual que yo, e imitarme en esto. Pero qué curioso que sea en el Evangelio cuando el Señor Jesús dice, sed como yo, ¿no? Imitadme en qué, ¿no? En que soy manso y humilde.
no vuelve a decir nada parecido en todo el Evangelio, en que seamos igual que Él en algo, excepto en la humildad y la mansedumbre. Por lo tanto, el Señor Jesús entiende que esto es algo que Dios no tolera. O sea, si el Antiguo Testamento nos deja algo claro, es que Dios no soporta al soberbio y al enaltecido, ¿no? Aquel que realmente se quiere ver como algo más allá de lo que es, ¿no? Y esto hace que nuestra oración haya de ser una y otra vez, ¿no? Cada día, ¿no? Que el Señor nos humille, ¿no? Que el Señor nos muestre realmente nuestra verdadera estatura, ¿no? Que veamos lo pequeños que somos, ¿no? Se cuenta de uno de estos presidentes americanos antiguos, ¿no? Que salía de la Casa Blanca a veces con sus invitados y ante el cielo estrellado por la noche estaba un rato en silencio y luego le decía a su huésped: vámonos, que ya hemos visto nuestra suficiente estatura, ¿no? Y se quería mirar ante la irrealidad de ese firmamento tan grande, ellos que se creían, ¿no?, en los grandes señores del mundo conocido, ¿no? Sin embargo, una y otra vez vemos que no es solamente esta creación, la naturaleza, la que te muestra lo pequeño que tú eres, ¿no?, la verdadera dimensión que tú tienes, sino la realidad trascendente de ese Dios, ¿no?, que está por encima de los cielos y de los astros, ¿no?, el que te muestra. Todos los poderosos, Nimrod en este contexto, ¿no?, muchas veces le atribuye a él el proyecto de Babel, aunque específicamente no se menciona en el capítulo, pero de él se ha destacado Nimrod como una especie de pequeño tirano que intenta elevarse a un poder, y sin lugar a dudas el personaje por antonomasia también es Nabucodonosor, ¿no?, en el imperio que en este mismo lugar de Babel y de Babilonia va a establecer también su seno. ¿Qué es lo que dice Daniel, ¿no?, cómo contempla un día, ¿no?, desde los famosos balcones, ¿no?, desaparecidos de esa maravilla de la antigüedad, ¿no?, que era Babel y en Babilonia, ve la grandeza de lo que ha hecho, ¿no?, y satisfecho de sí mismo, ¿no? Y el Señor le golpea inmediatamente, ¿no?, le quita la cabeza, la razón, todo el sentido y se convierte como un animal. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace sobrehumanos, nos hace infrahumanos, nos hace menos que los hombres, nos hace como animales. Y a continuación, lo que vemos que ocurre con el emperador, con Nabucodonosor, es que se comporta como una bestia. Se va literalmente como si fuera un animal, porque esta es la gran mentira diabólica. Seréis más que un hombre, superhombres, ¿no?, el famoso proyecto del superhombre de la humanidad, cuando en realidad lo que te convierte es algo menos que un hombre, te convierte en algo inferior, en un animal, te animaliza en vez de humaniza. Claro, esta es la tragedia del humanismo. El humanismo te dice que prescindiendo de Dios vas a ser realmente humano, cuando en realidad lo que te conviertes es alguien que ha perdido la sensibilidad humana, alguien que está tan sumido en sí mismo, ¿no?, que finalmente no ve la realidad de lo que es, ¿no? Durante algunas ocasiones hice unas charlas en la universidad en las que compartía con otra persona la sesión sobre la cultura de Babel. Y era con un profesor de la Universidad de Ferrol de Humanidades. Este chico, que era joven entonces, era en los años 90, había hecho un proyecto en la Babel de lo que era la Irak en medio de la guerra, ¿no?, del Golfo. Es agnóstico, él no es creyente, ¿no?, pero él había dirigido un proyecto arqueológico con financiación estatal, ¿no?, por el cual en medio de lo que era el campamento de los italianos que estaban entonces en las ruinas de lo que era la Torre de Babel, había intentado calcular las dimensiones y desde el punto de vista incluso de la arquitectura, ¿no?, quería calcular cómo podía haber sido establecida esa torre que es como un zigurat, ¿no?, como veis en las imágenes que se construían estas torres que parecen como un templo, ¿no?, en su cima y que están construidas de una forma muy, muy interesante, ¿no? Entonces, una parte de las charlas que dábamos en la universidad, él contaba con imágenes, ¿no?, cómo era la torre ahora, bueno, se veían los soldados con los jeeps, todo lo que era el campamento militar, y también denunciaba, claro, que estaba en peligro todas aquellas ruinas arqueológicas porque estaban allí haciendo un asentamiento militar en medio de ello, ¿no? Pero, claro, a mucha gente le asombraba que existía la Torre de Babel, claro, creían que era una leyenda o un mito de la antigüedad, pero no creían que había una ciudad Babel, Babilonia, donde había una torre en el centro, efectivamente, que se había levantado, ¿no? Entonces él mostraba como el aspecto histórico, ¿no?, de lo que era la Torre de Babel. Y yo mostraba bíblicamente, ¿no?, cómo ha sido considerado Babel a lo largo de la Biblia, ¿no? Porque claro, no solamente la encontramos aquí en Génesis y luego con Nabucodonosor en el papel que tiene Babilonia, ¿no?, posteriormente, sino que claro, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la sorpresa es que se sigue hablando de Babel, Babilonia, ¿no?,
pero ya en términos no de la nación que sería hoy actualmente Irak, sino se habla ya en términos de Roma, ¿no? De lo que parece toda la realidad imperial del proyecto que ha extendido se ha extendido por todo el mundo, ¿no? En la época del Nuevo Testamento. Entonces se convierte como en un prototipo, ¿no? El tema de Babilonia hasta llegar a Apocalipsis. En Apocalipsis es la Babilonia, ¿no? Que se enfrenta, ¿no? Ante esa ciudad de Dios, ese reino del mundo en su soberbia y su enaltecimiento, que caerá finalmente, nos dice en Apocalipsis, ¿no? Y tiene sus días contados, su fracaso último será, y así habla de la ramera de Babilonia, de todo cómo funciona todo su proyecto de poder, ¿no? Y cómo el Señor en su juicio, ¿no? También lo ha vencido. En ese sentido, podríamos decir, parafraseando el título de Dickens, que es la Biblia es la historia de dos ciudades. Claro, es la historia de la ciudad de Dios, de la que habla Agustín, también el padre de la Iglesia, y esta ciudad de los hombres, que en su soberbia quiere construir una cultura, ¿no? Que se enfrenta a la ciudad de Dios, ¿no? Y como dice la primera frase conocida del libro de Dickens, ¿no? Era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, ¿no? Dice al principio Dickens en su novela, ¿no? Y habla de la dualidad con la que podemos ver la vida, ¿no? Y así se ve reflejada como en dos ciudades. Claro, la Biblia es precisamente uno de los motivos en los cuales podemos leerla, ¿no? El proyecto que llamamos el reino de Dios, que viene de los cielos, desde la eternidad, de antes de la fundación del mundo, por el cual Dios se ha propuesto construir, ¿no? Su reino en este mundo, establecer en esta tierra la realidad de lo que es su gobierno, y el proyecto de los hombres, claro, que desde Babel le lleva enfrentado totalmente a Dios a construir su propia ciudad, ¿no? Su propio imperio, su propio reino, ¿no? Entonces el llamado, claro, es a dejar de un reino y salir al otro, ¿no? Y somos trasladados, en las palabras del apóstol, ¿no? Del reino desde la oscuridad de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? Y el mensaje del reino es el Evangelio, claro, del que nos habla una y otra vez el Señor Jesucristo, el reino de los cielos que ha llegado con Él y que entra en este mundo, ¿no? Con su venida, con su encarnación, ¿no? Por lo tanto, no podemos leer estas palabras sin la perspectiva también neotestamentaria de lo que significa, ¿no? El reino de Dios, ¿no? Y su propósito frente a este reino de los hombres, ¿no? Y lo que nos dice es que está bajo el juicio de Dios. Este, sin lugar a dudas, es el sentido de este texto de Génesis 11, que Dios no permitirá que este proyecto humano prospere. Claro, por eso, ¿de qué te asombras, ¿no? De que este mundo esté como esté? O sea, finalmente, ¿por qué se destruye una y otra vez, ¿no? ¿Por qué aparece siempre constantemente en peligro de su completo derrumbe y en una completa dispersión? Vivimos un tribalismo que, claro, la gente se asombra cómo puede haber tal fragmentación como hay ahora en el mundo, ¿no? Mires donde mires, ¿no? Social, cultural, políticamente, la gente no puede estar más dividida. O sea, es un odio, un enfrentamiento, países y naciones que están mitad a mitad, o sea, la mitad de un país en un lado, la otra mitad en otro, y no hay posible siquiera encuentro, ni diálogo, ni plataformas en las cuales pueda haber ningún tipo de conversación o relación, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo bajo el juicio de Dios. Claro, y esto es lo que es tan difícil de aceptar, ¿no? Muchas veces para la gente hoy, ¿no? El hecho de que nuestra cultura, nuestra sociedad, igual que nosotros mismos, está bajo el juicio de Dios, ¿no? Y claro, no podemos comprender, ¿no? Cómo puede ser esto, ¿no? Pero vemos las evidencias, vemos los resultados, claro. Aquí esto no funciona, o sea, esto está realmente abocado una y otra vez ¿a qué? A la dispersión, ¿no? Pero en segundo y último lugar, yo creo que no podemos ver tampoco este relato del juicio de Dios sin ver la inmensa misericordia de Dios, ¿no? Con la que quiero también acabar estas meditaciones. Porque si este es el cuadro, el juicio de Dios, lo que te asombra es la actitud de Él frente a ello, ¿no? Por un lado, claro, se manifiesta ese juicio, como hemos dicho, en la dispersión. Pero esa dispersión no significa el final de la humanidad, en modo alguno. Cada uno sigue viviendo, como vemos a continuación, y deberíamos seguir, la realidad de todo lo que se esparce sobre la faz de la tierra, esa humanidad. Él toma a los descendientes de Sem, ¿no? Que nos lleva hasta la historia de Abraham, que comienza la siguiente sección. La siguiente sección suele nuevamente introducirse a partir del versículo 27, que tiene la expresión con la que comienza un capítulo en Génesis. Estas son las generaciones de Taré, versículo 27, es el comienzo de la siguiente sección del libro de Génesis.
Por lo tanto, esta sección que hemos tratado acaba con el versículo 26. Contaré viviendo 70 años y engendrando a Abraham, que va a ser el centro de la atención en todo esto. Aquí la genealogía aquí que vemos en el del versículo 10 hasta el final, de hecho no tiene ningún tipo de particularidad. No veis toda la rutina por la cual se engendra, ¿no?, a determinada edad, ¿no?, y vive tantos años, ¿no?, y engendra también al siguiente, ¿no? Fijaos que el énfasis aquí ya no está en la muerte, ¿no? Estamos en la perspectiva ya de lo que parece la generación de la promesa, ¿no?, de Sem, ¿no?, de lo que va a ser el futuro, ¿no? Y acaba con ese tono el capítulo 9, esta sección, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios, claro, se ve en primer lugar en el hecho de que estamos aquí, de que Dios haya permitido, ¿no?, durante tanto tiempo, ¿no?, que la humanidad siga en su camino. Inevitablemente nos viene a Pedro, ¿no?, aquel que nos habla de Babilonia y que escribe también a sus creyentes en esa Babilonia que es Roma, y todo lo que nos dice, ¿no?, y las conocidas palabras de Pedro sobre el juicio de Dios, ¿no?, en el capítulo de Pedro de la segunda carta, ¿no?, capítulo 3, ¿no?, en el cual nos muestra el valor de esa promesa de Dios, ¿no?, de la realidad de que Él vendrá, ¿no?, y que muchos ignoran, versículo 5 del capítulo 3 de segunda de Pedro, voluntariamente. Fijaos bien que la ignorancia del ser humano no es una ignorancia inconsciente, es que quieren ignorar, no reconocer, no tener en cuenta. Por eso cuando decimos que el pecado es ignorancia de Dios, no estamos hablando de una ignorancia inocente. Pobrecillo, no sabe. No, es el que quiere ignorar deliberadamente, no quiere tenerle en cuenta, ¿no? Entonces ignoran voluntariamente que desde el tiempo antiguo, vuelve al Génesis, al comienzo que hemos tratado en esta serie, fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, continúa siguiendo el relato del Génesis, ¿no?, el mundo de entonces pereció anegado por agua. Hace referencia al diálogo al diluvio que acabamos de ver, ¿no?, en los capítulos anteriores, ¿no? O sea, en la mente de Pedro está claramente el relato del Génesis y cómo éste nos habla del juicio de Dios y de la realidad de quién es Dios. Dice, pero los cielos y la tierra, versículo 7, que existen, están reservados, ¿no?, guardados por esa misma palabra de Dios, guardados para el fuego del día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. O sea, la realidad del juicio es la realidad escatológica por antonomasia. Podemos pensar, como queramos pensar, que es la cronología, el tiempo de esa escatología final, y sabéis que hay diferencias de opinión entre los cristianos bastante marcadas, ¿no?, en cuanto a los acontecimientos y el orden. Pero lo que es central en la escatología cristiana es que va a haber un juicio. Por lo tanto, negar el juicio de Dios es negar una verdad fundamental del cristianismo. Tú no puedes decir que Dios no va a juzgar el mundo sin negar claramente lo que es el mensaje central de Dios desde el principio. Volvemos al comienzo. El pecado tiene consecuencias. No te creas la mentira diabólica, ¿no?, de que hagas lo que hagas no pasará nada. ¿Por qué la gente se abriga y se refugia y alberga en el hecho de que después de la muerte no hay nada? Os ha llamado la atención, ¿no? Como mucha gente dice, no, yo no tengo miedo a la muerte. Al fin la muerte es desvanecerse, es desaparecer, no hay nada. Ya quisieras tú que no hubiera nada. Ya quisieras tú que no hubiera nada. O sea, tú no crees que no hay nada porque eres tan incrédulo y te gustaría tener fe y por eso confías y esperas que haya algo, pero tristemente te parece que no va a haber nada. No, no, es que tú estás deseando, anhelando y queriendo que no haya nada porque lo que sabes en el fondo de tu ser, en tu conciencia y en ese testimonio de Dios es que lo que hay después es un juicio. Y por eso es que no quieres que haya nada. No quieres que haya nada porque no quieres dar cuenta de tu vida. No quieres que llegue la hora de la verdad y lo que está oculto sea conocido. No quieres que llegue ese día, ¿no?, en cual todo sea manifiesto y no haya lugar donde esconderte, donde realmente digas tierra, trágame y quieras buscar, escapar de esa mirada de Dios y de esa realidad de su juicio, ¿no? Y por eso te consuelas diciendo, no, yo espero que no hay nada. Los muertos no dicen nada, así que si no dicen nada es que no habrá. O sea, pero es el consuelo del tonto, ¿no?, del que silba en la oscuridad intentando darse aliento en medio del miedo. Pero lo que en la conciencia de su corazón, Romanos 1, le dice es la realidad de ese juicio.
esa conciencia y revelación general de Dios que vemos en Romanos 1, de lo que nos habla fundamentalmente es de que un día vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Y como sabemos, incluso de ese apocalipsis laico, como lo quieras llamar, de esa realidad de que va a haber una hora de la verdad, es que tememos. Tememos que finalmente no es que no haya nada, ¿no? Es que precisamente lo que haya sea la realidad de ver las consecuencias de nuestro mal. Porque no nos engañemos. El mal y el crimen no trae su castigo en este mundo. Por lo menos no como debiera, aunque algunos evidentemente pueden tener que ver un adelanto de esa justicia de Dios, ¿no? En la manera en cómo su vida es truncada, ¿no? Por la justicia humana. Mucho crimen queda sin castigo, claro. Es el planteamiento de Dostoyevsky, ¿no? En su famoso libro del crimen y castigo, ¿no? Que toma Woody Allen en sus películas y que tantas veces ha reflejado, ¿no? El hecho de que uno puede salirse con la suya. En este mundo, tristemente, así es, ¿no? La gente puede intentar arreglar. Entonces, claro, su esperanza, ¿qué es? Que si llega el día de la verdad, también podrá salirse con la suya. Sabrá qué decir o cómo presentar su vida para poder, de alguna forma, salir con mejor cara lo que ha sido su existencia de lo que es. El vano y absurdo intento, ¿no? que el ser humano pretende de poder decir algo frente a Dios. Será el gran silencio. Nadie podrá realmente defenderse delante de Dios, ¿no? El juicio habrá prevalecido. Por lo tanto, el juicio que vemos aquí en Babel sobre la humanidad y su pecado, ¿no? Nos hace que debamos ser conscientes, amados, dice Pedro, versículo 8 del capítulo 3 de 2 de Pedro, no ignoréis esto, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Lo que aquí nos dice el apóstol Pedro, por lo tanto, es que no debemos confundir la paciencia de Dios, ¿no? Con la ausencia de su juicio. Claro, cuando tú dejas de pensar en Dios, tú le ignoras. Supongo que algunos de vosotros habéis tenido la triste experiencia, ¿no? de apartaros de algún tiempo, ¿no? De los caminos de Dios, o por lo menos no vivir con la coherencia, ¿no? Y la fidelidad de Dios. Bueno, el mundo no se te ha caído. La vida ha seguido como seguía. Puedes dejar la iglesia, ¿no? Y de repente no vas a adquirir la más grave enfermedad, ¿no? Y venirte todos los males y desgracias, ¿no? Aparentemente nada pasa. Y entonces la tentación es pensar que la paciencia de Dios nunca se agota, que es interminable, que es infinita, que Dios va a poder soportar, ¿no? Lo que tú hagas y nada ocurrirá. ¿Qué pasa al fin y al cabo? ¿Qué más da? Puedes seguir tu vida, esta es tu opción, yo tengo la mía, y acabas ignorando, ¿no? Lo que dice aquí el apóstol, que nunca debemos olvidar, ¿no? El hecho de que la paciencia de Dios no significa la ausencia de su juicio. Un día esa paciencia llega a su fin y ese día viene el juicio. Por lo tanto, no es tardanza, ¿no? Sino que, ¿cuál es su explicación, no? No queriendo que ninguno perezca, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y yo creo que este es el gran mensaje también de la palabra de Dios en este pasaje de Génesis 11, ¿no? ¿Por qué Dios no acaba con esta humanidad, ¿no? En su pacto con Noé ha dicho que no la raerá de la tierra, que no la destruirá más. ¿Por qué mantiene a esa humanidad viva, ¿no? Porque quiere que todos, ¿no? Todos procedan al arrepentimiento. Fijaos nuevamente una de las grandes paradojas de la Biblia, ¿no? La universalidad, ¿no? Y la particularidad. Por un lado, no todos se salvan, ¿no? El camino es estrecho, la puerta es angosta, ¿no? Y son muchos los que oyen, pero pocos realmente los que siguen y encuentran esa salvación en Dios. Pero al mismo tiempo, claro, encuentras todos estos pasajes que lo que hacen el énfasis es en la universalidad, ¿no? Igual que la muerte entra por Adán, ¿no? La vida entra por Cristo, ¿no? O sea, la obra de Cristo atrae como un imán, ¿no? a toda la humanidad, ¿no? Y Él muere, ¿no? Su sacrificio mismo. Por un lado, es por su pueblo, claro, por los suyos, por aquellos, digamos, podemos decir, escogidos de Dios, pero por otro lado, es por toda la humanidad, por todo el mundo. Entonces encuentras pasajes que enfatizan la universalidad y otros que enfatizan la particularidad. Claro, de ahí salen los debates teológicos, ¿no? De los que toman unos y los que toman otros, ¿no? Y se afianzan en unos, se afianzan en otros. Pero lo que está diciendo es ambas cosas, claro.
Está manifestando la particularidad de su salvación, ¿no? Que Cristo muere por los suyos, ¿no? Y la eficacia de esa sangre derramada por los suyos, pero al mismo tiempo la universalidad. Es por todo el mundo que el Señor espera, desea realmente, sinceramente, su salvación. Yo creo que esta es la diferencia entre el calvinismo y el hipercalvinismo, claro. O sea, el calvinismo y el hipercalvinismo se diferencian básicamente y esencialmente por esto, porque el hipercalvinismo no cree realmente que todos puedan proceder al arrepentimiento. O sea, piensa que de alguna forma, ¿no? Es ese mensaje solamente para aquellos que son escogidos y elegidos de Dios, ¿no? Y por eso pone todas sus precauciones en cómo lo anuncias, cómo lo proclamas. Claro, si tú das la impresión que cualquiera puede ser salvo, ojo, ahí hay un problema, porque solamente pueden ser salvos los elegidos, los escogidos de Dios, ¿no? Y entonces cuidan todo su lenguaje, ¿no? Para intentar evitar, ¿no? Esa promesa amplia, ¿no? Esa oferta generosa de Dios, ¿no? Spurgeon, el gran predicador bautista, tuvo conflicto con unos como con otros, ¿no? Hay un libro que trata su conflicto con aquellos que negaban, digamos, el propósito de Dios de su elección, ¿no? Que se llama Un príncipe olvidado, pero tiene otro libro que es sobre el hipercalvinismo, todo el conflicto que él tiene con todos aquellos que le critican por la libre oferta del evangelio que él hace, ¿no? Entonces, realmente, la libre oferta del evangelio es fundamental, ¿no? Para entender lo que es la postura evangélica, que es por eso por lo que cierto hipercalvinismo sale realmente de los márgenes y de lo que es verdaderamente la línea definitoria que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él no se complace en la condenación y el castigo de nadie, ¿no? O sea, toda esa visión por la cual la voluntad de Dios, su complacencia, su gozo, solo está en los elegidos, niega totalmente la realidad de que el Señor, su júbilo, su satisfacción, su más profunda alegría, ¿no? Es un pecador que se arrepiente. Por lo tanto, si bien el arrepentimiento viene de Dios, que eso es otra verdad también revelada, o sea, finalmente el hombre se arrepiente, pero Dios produce ese arrepentimiento. Otra vez, otras dos realidades paralelas, ¿no? Dios produce el cambio de la persona, ¿no? Pero vemos que la responsabilidad a la que se llama es el cambio de la decisión de esa persona, ¿no? Entonces, Dios espera, ¿no? Dice aquí Pedro, verdaderamente el arrepentimiento de todos, ¿no? Y es por eso que el Señor aguarda, ¿no? El advenimiento y la llegada de su promesa, ¿no? Entonces esto nos lleva finalmente a la perspectiva de que vivimos en un tiempo de gracia. Cada día que pasa, ¿no? Esta misma mañana es como que ha habido una prórroga, ¿no? Se ha pospuesto un día más, ¿no? Ese juicio de Dios que viene con toda certeza. Como en el versículo de nuestra capilla aquí en Villar, ¿no? El Señor vuelve pronto. Y no lo podemos olvidar. Cada nuevo día nos recuerda la realidad de que ese día se acerca, de que ese momento y esa llegada es inminente, ¿no? Entonces tenemos que vivir a la luz de esa realidad, ¿no? Es un tiempo de gracia, pero que no podemos desaprovechar, porque la paciencia de Dios tiene un límite, ¿no? Y habrá un día que se acabará, y ese día será demasiado tarde, ¿no? Las puertas se habrán cerrado, ¿no? Podemos estar llamando a ellas, ¿no? Pero como en aquel arca de Noé, ya no tendremos entrada a ella. Es ahora el tiempo de salvación, ¿no? Es ahora el tiempo de llamar a todos, ¿no? A todos, sin excepción, al arrepentimiento, ¿no? Por lo tanto, le debemos pedir al Señor al acabar esta serie, en primer lugar, que seamos los primeros nosotros en arrepentirnos de nuestro pecado. Y yo creo que, sin lugar a dudas, el orgullo es un mal del cual todos sufrimos, sin excepción. Y si todavía no lo has descubierto en ti mismo, el Señor te lo muestra. Porque realmente no hay nadie, ninguno de nosotros, que no esté libre de este hondo interés. Puede disfrazarse, velarse. Mucha gente disfraza su orgullo de autocompasión, ¿no? Parece un complejo de inferioridad, son nada, poca cosa, pero lo que están es mirándose el ombligo todo el tiempo. Y constantemente lo que piensan es en sí mismos. Sí, tienen la apariencia de falsa humildad, ¿no? Pero en realidad padecen del mismo orgullo que todos padecemos, ¿no? Es que a veces toma la idea, ¿no? De alguien que se considera claramente superior o mejor que los demás, y otras veces parece lo contrario, ¿no? Que es alguien que no se parece, que creerse nada realmente en el mundo, pero como vive lamentándose constantemente de su falta de talento, de capacidad. Es como la parábola de Jesús, ¿no? Sobre el Señor que le da los talentos a sus siervos, ¿no?
hay un talento, ¿no?, que finalmente es enterrado, escondido, ¿no? Y es, yo creo, el que la persona, que como debemos ser cada uno de nosotros, ¿no?, que dice, bueno, yo al fin y al cabo, ¿qué don tengo, ¿no? ¿Qué talento? Si tuviera la capacidad para hablar como estos, pues sería un gran predicador, ¿no? Si pudiera tener estos conocimientos y dones, podría hacer grandes cosas y servir a Dios. Pero yo, al fin y al cabo, ¿qué puedo hacer, no? Estoy tan limitado, estoy tan absolutamente falto de todo, que voy a enterrar, guardar este talento. ¿Y quién es el único que recibe el juicio de Dios en esa parábola? El que lo entierra, el que lo guarda con temor, ¿no?, de que cuando venga el Señor y vuelva y me pida cuentas, Él es severo. Es un juicio grave el que va a tener, es algo solemne y trascendente. ¿Y qué le voy a decir? Voy a esconder mi talento y guardarlo, ¿no? Por lo tanto, el Señor Jesús nos llama a invertir nuestros muchos o pocos talentos en el reino de Dios, ¿no?, en esta ciudad de Dios, que es al fin y al cabo la que permanece, porque la de los hombres se va a derrumbar, se va a arruinar. Su caída está anunciada en Apocalipsis, tiene los días contados, pero el reino de Dios es para siempre. Por lo tanto, que el Señor nos dé entrada en ese su reino y que nos perdone nuestro orgullo y nuestra soberbia, nuestra excesiva preocupación por nosotros mismos, el interés que tenemos siempre por nuestra autoimagen, lo que aparentamos, lo que somos, cómo confundimos nuestra propia satisfacción con la de Dios, ¿no? Y pensamos que cuando nos parece que somos algo, entonces Dios está complacido con nosotros, ¿no? Cuando es al revés, ¿no? Es cuando descubrimos que no somos nada delante de Dios, ¿no? Que el Señor se complace en Él, cuando le reconocemos a Él, le glorificamos a Él, cuando nos damos cuenta que es Él el que vale algo, el que hace algo en nuestra vida, el que, si hay algo de mérito digno, que sea de Dios mismo. Vamos a pedírselo a Él. Señor, te pido en este día, Señor, que tú me guardes a mí, a mis amigos y hermanos, Señor, de ese orgullo que mata, que acaba, que corroe, Señor, que destruye nuestras vidas. Señor, tanta preocupación por uno mismo, Señor, por lo que otros van a pensar, por lo que va a ser la imagen, lo que proyectemos a los demás. Señor, qué mezquina es nuestra vida, qué ruin, Señor, tan preocupada, Señor, siempre por construir, Señor, un imperio de nuestro propio ego, por lograr y alcanzar algo, en principio con nuestro propio trabajo, Señor. ¿Cuántas veces la satisfacción con lo que hacemos, Señor, lo que esconde, Señor, es nuestro propio nombre? El buscar nuestra identidad en lo que hacemos, Señor, en vez de en lo que somos. Señor, guárdanos, Señor, de ese orgullo y soberbia que arruina a la humanidad. Señor, y como pueblo tuyo, como comunidad y familia de la fe, Señor, vemos que tu juicio se manifiesta también en la dispersión, la división, en la separación, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que es el orgullo, la soberbia, Señor, nuestra propia preocupación por nosotros, la que nos divide, la que nos separa, Señor, la que una y otra vez, Señor, tu iglesia la fragmenta hasta lo más pequeño, Señor, sencillamente por nuestra mezquín miseria, Señor. Ayúdanos a ver que el ministerio no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor, y de lo que tú haces en Cristo Jesús y para su gloria, Señor, por tu Espíritu Santo. Y que podamos entender que no somos nada, Señor, que tú eres todo para nosotros y que será tu nombre finalmente el que prevalezca. Por eso te suplicamos, Señor, que vivamos a la luz de ese día glorioso, Señor, de esa segunda venida de Jesús, en el cual no habrá otro nombre, que sea exaltado y enaltecido que el del Cordero que está sentado en el trono. Nuestro nombre fenecerá y recibiremos un nuevo nombre, el nombre que viene, Señor, de tu amado Hijo. Y ese será el único admirado, el único reconocido, el único adorado y alabado. Y no habrá voces disidentes, no habrá un mundo que se oponga, Señor, sino que de todas las naciones, Señor, de todos los señores, doblegarán sus rodillas, Señor, ante Él, el que es digno por los siglos de los siglos, y dirán que Él es el que merece toda la adoración y la alabanza. Señor, así te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.